La electrificación es imparable, y no solo porque lo digan las normas anticontaminación que salen de Bruselas, o porque los ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona y cada vez más ciudades establezcan zonas en las que, si no es con un coche de bajas emisiones, directamente no entras. Aunque nos pese a los más puristas o petrolheads, es la única forma viable que hay hoy en día de empezar a dar un cierto respiro al planeta. Así es, la electrificación, como dice Cristian, ha venido para quedarse. Y eso es patente sobre todo en las grandes ciudades, que son las grandes perjudicadas a nivel de altas emisiones y de partículas nocivas para nuestra salud. Por eso las grandes metrópolis son también las primeras que tienen que iniciar ese cambio hacia la electrificación. Un cambio que ya no suena nada a futuro, sino que es completamente el presente. Por eso traemos hoy al canal dos de los protagonistas más interesantes de ese concepto del que hablas, Karam. Dos modelos además a los que auguramos un éxito rotundo. Por mi parte os voy a hablar del nuevo Fiat 500e en su versión más potente y capaz. Un modelo que además ya no contempla ninguna motorización térmica. Y en mi caso yo os voy a hablar del Peugeot E208, la versión 100% eléctrica, lógicamente, del utilitario francés, un modelo que lleva entre nosotros varios meses, pero que, según Peugeot y según las últimas matriculaciones del mercado, está siendo un auténtico éxito. Pero ¿qué te parece, Cristian, si ya nos dejamos de enrollar aquí en esta introducción y los vamos a ver mucho más en profundidad? ¿Te parece? Vamos. Venga. A mediados de la década de los 2000, la marca italiana presentó en Ginebra un prototipo que pretendía rendir culto al 500 de los 50. El remasterizado modelo terminó lanzándose finalmente al mercado en 2007 y supuso la tabla de salvación económica de Fiat en la era moderna. De hecho, de él salieron después las otras dos variantes que hoy en día componen la gama 500 al completo, el X crossoverizado y el L familiar. De lo que no cabe duda es de que el Fiat 500 vuelve a adaptarse una vez más a las necesidades de los usuarios urbanitas con esta nueva generación que, insistimos, solo dispone en su catálogo de motores eléctricos. La segunda generación del Peugeot 208 engrosa una de las sagas más exitosas de la firma Gala, la de los utilitarios, que comenzó en 1983 con el primer 205. Modelo que curiosamente también tuvo una versión eléctrica con grandes novedades técnicas para la época, como un sistema de recuperación de la energía. Finalmente, Peugeot decidió cancelar el desarrollo por los elevados costes que ello suponía, y tuvimos que esperar casi 35 años para ver de nuevo un Peugeot de la saga 200 carente de emisiones. Centrándonos en el diseño exterior, y aunque es verdad que el nuevo 208 adopta una imagen bastante más atractiva que la de su antecesor, no me negaréis que este nuevo 500e es el más pintón no solo de la comparativa, sino que me atrevería a decir también de los segmentos A y B enfocados a lo urbano. Para ello recurre a la reinterpretación de lo vintage, que tan de moda se está poniendo ahora en marcas como Honda con su Honda E. Lo cierto es que si hay una, o bueno, dos marcas que se dieron cuenta antes que nadie de que esto funcionaba, esas son Mini y Fiat, precisamente con este 500. Este nuevo 500 está disponible con tres tipos de carrocería distintas. Esta berlina, uno descapotable con techo de lona corredizo y una nueva variante a la que llaman 3+1 que incorpora una pequeña puerta trasera que mejora el acceso y que se abre, por cierto, al estilo suicida, es decir, a la inversa. Con respecto al 500 que ya estaba en el mercado, vemos unas nuevas ópticas con una especie de pestañita en cada faro que lo humaniza en cierta manera, una parrilla totalmente carenada que mejora la aerodinámica, ya que no necesitamos refrigerar ningún motor, y que integra el número 500, que ya es en sí una marca propia. También vemos nuevos diseños de llantas de 16 y 17 pulgadas y, por supuesto, en la trasera llama la atención la ausencia absoluta de salidas de escape. Karam, ¿cómo es tu E208? Pues mi E208, como decías antes, ha roto esquemas en lo que a diseño se refiere. Hereda el patrón establecido por el 508 y que también vimos en la comparativa del 2008 con el C4 que os dejamos pues por aquí arriba. Lógicamente es un coche más grande que el tuyo, Cristian. De hecho, yo es que estoy en el segmento B mientras que tú estás en el segmento A. Hablamos de una longitud de 4,05 metros, que por si no hemos hecho el cálculo son 42,3 centímetros más que el italiano. Si el tamaño importa, creo que tenemos un ganador aquí ahora mismo. Pero bueno, centrándonos en diseño, también hacía referencia antes a elementos clásicos, pues este E208 tiene muchos guiños a los modelos pasados de Peugeot. Me refiero, por ejemplo, a la colocación del logo en la parte inicial del capó, que es reminiscencia de modelos como el 504 de finales de los 60, principios de los 70. Un detalle que combina a la perfección con otros de carácter más moderno, como son los faros en forma de garra o una parrilla un poquito más ancha, baja y con tramado cromado.
En la zaga también vemos elementos de diseño de nuevo cuño a nivel de modernización, como es la tira negra que conecta los dos pilotos traseros, que por cierto también tienen tecnología LED y un diseño muy aparente en forma de garra, o, volviendo a la reminiscencia histórica, la colocación del logo en el pilar C, en este caso con la E. Y es que esta letra, junto con la ausencia de tubos de escape o el tramado en azul de la parrilla, son los únicos elementos que le diferencian de las versiones de combustión. Bueno, pues tras este repaso a la estética exterior, creo que tenemos un claro ganador aquí, ¿no crees? Bueno, solo puede, Karam, que tengas razón. Ahora bien, aprovechamos en este punto para recordaros que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal y deis a la campanita para que así estéis al tanto de todas las pruebas que vamos publicando. Ahora sí, seguimos con el interior. En el habitáculo del 500 encontramos detalles en los que se atisba un profundo paso adelante en cuanto a calidad percibida y lógicamente también en lo que a modernidad se refiere en comparación con el 500 actual o que teníamos hasta el momento. Por ejemplo, el nuevo volante de doble aro, que la verdad es que tiene un tacto muy bueno y unos botones bastante sencillos y claros. El revestimiento del salpicadero y de los paneles de las puertas, que aunque es verdad que utiliza plástico bastante duro, pero tiene un aspecto bueno y además encontramos esta pieza superior que en el acabado tope de gama Icon, como es el caso, puede ser del mismo color de la carrocería o bien, opcionalmente, en símil de madera. En el apartado de la tecnología, bueno, pues son protagonistas esta pantalla que hace las funciones de instrumentación digital, pantalla de 7 pulgadas, muy fácilmente legible, y un sistema de infoentretenimiento Uconnect muy mejorado, que en el caso de este Icon, como decimos, viene acompañado de una pantalla de hasta 10,25 pulgadas, todo tipo de conectividad y navegación integrada. También, aunque eso sí, entra en el catálogo de extras, encontramos este cofrecito para el cargador por inducción de smartphone. El espacio aquí en las plazas delanteras es bueno para alguien de talla media, incluso para alguien de talla media grande, teniendo en cuenta que estamos ante un segmento A. En las plazas traseras, lógicamente, incluso alguien no demasiado corpulento se va a sentir claustrofóbico. Y yo, que como veis sí soy corpulento, no os voy a dar el gusto de reíros de mí intentando entrar atrás. La verdad que el acceso tampoco es muy bueno, pero bueno, tampoco es un coche pensado para llevar la familia al completo, ni mucho menos. Sí se puede montar en cualquiera de las plazas una sillita infantil con anclajes Isofix. Eso sí, Fiat te va a pedir por ello 200 euros más. Muchos podríais pensar que el hecho de que comience en la parte trasera del coche sería para humillar ligeramente a mi rival, en lo que a espacio se refiere, pero como veis, no puedo enorgullecerme de ello. Cierto es que tengo una segunda puerta en la parte trasera, pero como veis, a nivel de espacio, no tengo prácticamente hueco para las rodillas y la altura para la cabeza es bastante limitada. El asiento del conductor está colocado para una persona de mi estatura. Os recuerdo que mido 1,79 metros de alto y bueno, pues lo que os repito, veis que el hueco es bastante limitado. Tengo poco más de 3 dedos. En anchura tampoco me enorgullezco demasiado y como manda en este tipo de categorías, es mejor que viajen 2 a que viajen 3, sobre todo porque el del centro va a tener poquito espacio para las piernas, y eso que estamos hablando de un coche eléctrico que no tiene túnel central. En el lado positivo es que al menos tenemos 2 puertos USB de tipo normal para conectar nuestros dispositivos cuando realizamos algún trayecto. En la parte delantera la sensación es ligeramente más amplia, pero no mucho, no os vayáis a pensar que hablamos casi de un monovolumen. Y es que el montaje de estos asientos de corte deportivo, la verdad es que aporta pues un poquito menos de espacio al conjunto. Pero si hay algo que nos llama la atención, sin duda, es el puesto de conducción. Este 208 introduce una evolución del Peugeot e-Cockpit. ¿Y cómo evoluciona? Pues añadiendo el concepto 3D al cuadro de instrumentos del que ahora os hablo. Este Peugeot e-Cockpit mantiene la estructura de su predecesor, con un volante de pequeñas dimensiones que ahora sí se achata por los dos extremos, una pantalla central táctil y ese cuadro de instrumentos colocado en una posición un poquito más elevada, que como os digo ahora, aparte de ser digital, tiene funciones 3D. Hablando de menús, en esta versión eléctrica tenemos en la pantalla central de 8 pulgadas una serie de menús exclusivos para el sistema eléctrico. Basta pulsar esta tecla para acceder a ellos, para ver, por ejemplo, el flujo de energía,
la carga, el kilovatios hora y las diferentes opciones de carga. Para finalizar, deciros que aunque tenemos estas teclas para acceder a los menús de forma directa, sigue sin gustarnos que haya algunas funciones en la pantalla que estén integradas, como el climatizador. Bueno, por el momento las cosas parecen estar bastante parejas, aunque como vemos en tecnología pues gana el 500. Aquí atrás no sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que, bueno, vas a tener que comerte tus palabras a nivel tecnológico. Bueno, también es lógico, ¿no? Porque yo soy un coche bastante más grande, pertenezco a un segmento superior y eso se traduce en un maletero lógicamente más grande. 309 litros me avalan. ¿Cuántos son los tuyos? Sí, Karam, tienes razón, pero estamos ante segmentos diferentes. El mío tiene un volumen de 185 litros, que lógicamente es mucho menos que el del Peugeot, pero también hay que decir que es suficiente para el día a día y, Karam, en mi caso, aquí debajo tengo un doble fondo que me viene muy bien para dejar el cable de carga tanto doméstico como el de carga rápida, algo que no tiene el Peugeot. Eso es cierto, yo no tengo ese doble fondo, bueno, sí lo tengo para el kit repara pinchazos, lo tengo aquí, pero no me caben bien los cables y tengo que hacer uso de un maletín que resta un poquito de espacio en la capacidad del maletero, pero bueno, aún así sigo ganándole por mucha distancia. El nuevo Fiat 500e está disponible con una versión de acceso con motor eléctrico de 70 kilovatios de potencia o 95 caballos y batería de iones de litio con capacidad para en torno a 21 kilovatios hora. Pero en nuestro caso conducimos la versión más capacipotente con motor eléctrico también, por supuesto, con una potencia de 85 kilovatios, 118 caballos al cambio, y batería también de iones de litio con capacidad para unos 37 kilovatios hora útiles. La autonomía homologada de nuestra unidad es de 320 kilómetros, que aunque es un poquito menos que la del E208 con el que lo comparamos hoy, es una cifra bastante buena para un segmento A. De hecho, son 140 kilómetros más de lo que homologa el 500e más básico. Nosotros durante nuestra prueba es verdad que nos hemos quedado lejos de esos 300 teóricos, pero bueno, a su favor hay que decir también que no hemos hecho una conducción precisamente eficiente, es decir, hemos estado probando el coche en todas las circunstancias y en todos los contextos, ¿no? En ciudad, en carreteras, en circunvalaciones y en vías rápidas. Lo que sí está claro es que se pueden hacer más de 200 kilómetros, como digo, sin estar muy al tanto de hacer una conducción eficiente. Si sí que estamos al tanto de hacer esa conducción eficiente y optamos por recurrir al modo de conducción pues más eficiente o diseñado para el más ahorrativo, sí que nos acercamos mucho a esa cifra teórica de 300 kilómetros, sobre todo en ciudad. Ya sabemos que en uso urbano el consumo es mucho menor. Este 500 más potente y capaz es seguramente la opción ideal para los que viven en zonas periurbanas o en zonas más alejadas del centro urbano al que tienen que acudir cada día y por supuesto volver a su lugar de residencia. Pero lo cierto es que el 500e básico, con esos poco menos de 200 kilómetros teóricos de autonomía, ya es una opción muy buena para aquellos que viven en la ciudad o que viven a las afueras de ella, no muy lejos del centro urbano. En ese caso podremos circular sin restricción alguna, por supuesto, durante 2 o 3 días sin agotar el 100% de la batería, lo que bueno nos permite o cargarlo cada noche para aprovechar las tarifas reducidas que ofrecen cada compañía, o, pues lo dicho, cargarlo cada 2 o 3 días a la semana sin mayor problema, ¿no? En cuanto al comportamiento dinámico puro y duro, hay que decir que la respuesta del motor es bastante buena, aunque es verdad que tenemos algunos caballos menos que en el E208, también es verdad que tenemos algunos kilos menos. Por tanto, la respuesta, ya digo, es bastante buena y se muestra muy ágil con 1 o 2 adultos. Desconozco cómo será la respuesta del 500e más básico. Quizá en las zonas con más subidas y bajadas que encontramos en ciertas partes de Madrid o de cualquier otra ciudad, pues puede desfallecer un poco
en comparación con este. Tampoco será una gran diferencia, pero en ese aspecto este 500e de 87 kilovatios de potencia se muestra muy ágil y con mucho brillo, propio además de ese par instantáneo que ofrecen solo los motores eléctricos, ¿no? De hecho, aunque las aspiraciones prestacionales de este coche son pues absolutamente nulas, hace gala de unas cifras bastante buenas, ¿no? Es capaz de completar el 0 a 100 en solo 9 segundos y alcanzar una velocidad punta de 150 km por hora, que también es la misma que es capaz de alcanzar el E208. Eso sí, podemos cortarle las alas con el selector de modos de conducción. Dispone de 3 modos de conducción distintos: el normal, el range y el Sherpa. Estos dos últimos se diferencian del primero en que la frenada regenerativa o la retención del motor eléctrico es mucho más notoria. De hecho, con los dos podemos practicar la conducción de un solo pedal, el one pedal este que parece que inventó Nissan, ¿no? Podemos acelerar con él según ahondamos el pie en el acelerador, y una vez que subimos el pie, pues el coche frena solo, ¿no? Hasta llegar a pararse completamente. Sin embargo, el modo Sherpa, que es el que más autonomía nos da, acusa todavía más la frenada regenerativa que el range intermedio y limita la velocidad máxima a 80 km por hora, así como desactiva todas las funciones que van a consumir energía, sobre todo el climatizador, ¿no? Lo que sí convendrá pasar más despacio son los badenes más marcados o más grandes, y no por el tarado de suspensión, que ya digo que es muy bueno, sino por el bajito perfil que tenemos en el neumático en este tope de gama Icon con rueda de 17 pulgadas. Esto es algo que mejorará en acabados más básicos con rueda de 16 pulgadas y un poquito más de balón, pero bueno, tampoco es algo muy reseñable, es simplemente un detallito, ¿no? Por supuesto, lo que también es digno de destacar es el reducidísimo radio de giro que nos ofrece este coche. Es un auténtico placer hacer maniobras con él en pleno centro urbano, en calles estrechas, donde queramos. O sea, podemos dar la vuelta con él en sitios donde nunca lo podríamos haber imaginado. Es una gozada. En marcha creo que también tenemos un ganador, y curiosamente vuelve a ser el coche que conduzco yo. Bueno, quizá a lo mejor no es que sea el coche, sino que básicamente es quien lo conduce. Pero bueno, bromas al margen, sea como fuere, este 208 me parece un coche bastante más versátil que su rival italiano. ¿Y por qué os digo esto? Pues no solo porque sea un coche quizá un poco más grande, sino porque también tengo más autonomía y soy un pelín más potente. ¿Cuánto? Pues mira, desarrollo 136 caballos de potencia y tengo un par máximo de 260 Nm, lo cual es bastante más que mi rival transalpino. Unas cifras que eso sí solo consigo en el modo más deportivo. Tengo 3 modos: Eco, Normal y Sport. Y esas cifras, los 136 caballos y 260 Nm de par, los consigo única y exclusivamente en el último programa, en el Sport. Son los que me permiten acelerar de 0 a 100 en 8,1 segundos y bueno, tener una velocidad máxima limitada de 150 km por hora. En el caso de que seleccione el modo normal, que es el que está por defecto cuando arrancamos el coche, la potencia baja a unos 110 caballos y el par a 220 Nm. Si por contra selecciono el modo Eco, que es probablemente el que más representación tenga cuando hago un uso 100% urbano, la potencia se me limita a unos 80 caballos y el par máximo a 180 Nm. La respuesta entre un programa y otro se nota, y mucho. Con el Sport, vamos, es que casi salgo catapultado en los semáforos. Con el normal me muevo de manera un poquito más tranquila y con el Eco priorizo principalmente la autonomía. Y como os digo, es un modo muy útil para esa circulación urbana como la que estoy realizando ahora. Por cierto, los modos se seleccionan mediante este pulsador que tengo aquí, un poquito a desmano, y voy cambiando de programa de conducción. Como os digo, en el modo Eco, que es para un uso un poco más urbano, la verdad es que me permite
alargar un poquito más la autonomía de la batería. Una batería que, bueno, pues os recuerdo que tiene 50 kilovatios de capacidad bruta y que me da para cifrar una autonomía homologada de 336 kilómetros. Esta autonomía la voy a lograr prácticamente cuando utilice ese modo eco y me mueva por ciudad. De lo contrario, en modo normal voy a estar rondando cerca de los 300 kilómetros y en modo Sport, si consigo hacer 230, será toda una ventaja, para qué engañaros. Todas estas cifras van en consonancia con el consumo que le vayamos haciendo. Peugeot homologa un gasto de 16,6, el cual podemos lograr si hacemos ese uso intensivo del programa Eco y nos movemos por ciudad. Hemos registrado para esta comparativa cerca de 16 kilovatios, 15 con algo, 15 con algo, no con alto, 15 altos, lo cual, bueno, pues nos permite llegar a esos 336 o esos 350 kilómetros de autonomía. Pero la media, circulando por todo tipo de contextos, por todo tipo de entornos, está en torno a los 17,6, 17,7, lo cual no está nada mal, ya que nos permite, pues, homologar o tener casi 300 kilómetros de autonomía, que, bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Y en modo Sport, pues lo que os digo, podemos superar fácilmente los 20-21 kilovatios hora, que será el mismo dato que tendremos si nos movemos única y exclusivamente por vía rápida, porque ya sabéis que los eléctricos, cuanto más rápido vayan, más gasto tienen y menos autonomía consiguen. Pero más allá de estas cifras y de estos datos, la verdad es que me deja un muy buen sabor de boca la puesta a punto del chasis. El hecho de que las baterías estén colocadas en la parte baja del coche no solo reduce el centro de gravedad, sino que también, como habéis visto, nos permite tener un maletero igual de capaz que las versiones de combustión. Pero es que además esa plataforma EMP, la que utilizan ya prácticamente todos los coches del grupo PSA o del grupo Stellantis, pues le proporciona una agilidad y una dinámica muy buena. La verdad es que el tacto de dirección es muy bueno y es muy directo. De hecho, tenemos que tener cierta costumbre al principio para no girar más de la cuenta y que el coche pues se como medio enrosque, ¿no? Por así decirlo. Pero la realidad es que la puesta a punto de este coche es muy buena, superior incluso a la de mi compañero italiano, que quizá está un poquito más enfocada para la ciudad, pero este nos permite además hacer un uso más externo de la urbe, y la verdad es que eso lo agradecemos y mucho. De hecho, la combinación perfecta es una carretera secundaria, estar despreocupados por completo de la autonomía y seleccionar el modo Sport. Con esos 136 caballos tendremos el Peugeot 208 más potente de la gama y nos hará recordar aquellas vivencias que tuvimos con el 208 GTI 30 aniversario, un auténtico trazalíneas de su anterior generación y uno de los utilitarios más dinámicos que había en ese momento. Pero bueno, soñar es gratis y como no hay un GTI ahora mismo en la gama, pues este 208 eléctrico bien puede sustituirle. Soñar es gratis. Pues hasta aquí esta comparativa de dos rivales que a priori podrían ser antagonistas, pero que por registros de autonomía acaban siendo parejos, Karam. Pues sí, tienes toda la razón, porque ¿quién iba a pensar que comparar un 500 del segmento A con un 208 del segmento B iba a ser factible en algún momento de nuestra vida? Pero la electrificación es lo que tiene, y la autonomía también. Y hablando de autonomía, creo que se nos ha olvidado un punto crítico en lo que son los eléctricos, que es la carga, efectivamente. En el caso de mi 208, creo que aquí te vuelvo a ganar, porque yo admito cargas de hasta 100 kilovatios hora en corriente continua, lo cual me permite rellenar el 80% en media horita. Muy bien, Karam. En mi caso, con esta versión en concreto, la potencia máxima de carga que admite es 85 kilovatios, pero bueno, que al final para el 0,80% tampoco necesito mucho más que tú, lo hago en 35 minutos. Ahora bien, si le damos un poco la vuelta a la tortilla
y al final lo más recurrente será cargar en toma doméstica. Mi Fiat 500 solo necesita emplear unas 6 horas si recurrimos a una wallbox de 7,4 kilovatios e incluso recurriendo a una toma doméstica convencional, pues lo vamos a tener lleno en apenas 15 horas. Karan, ¿cuántas necesitas tú? Porque necesitas varias. No, hombre, no, pues vamos a... Es que estaba admirando el diseño de mi 208 eléctrico, que infinitamente es mejor que el tuyo. ¿Para qué vamos a estar hablando de tomas domésticas y demás? 100 kilovatios hora en corriente continua. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, como siempre nos pasa, así que ¿qué os parece si sois vosotros los que en comentarios nos decís, bueno, con cuál de los dos os quedáis y quién de los dos tiene la razón? Ya sabéis. Él cree que tiene la suya, yo creo que tengo la mía, pero nos vais a ayudar a decir con cuál os quedaríais, con el 500 eléctrico, esta novedad incipiente, o con un 208 que está poco a poco subiendo como la espuma. Bueno, y creo que tenemos que terminar diciendo lo que os decimos siempre, ¿verdad? Dadle a like si os ha gustado el vídeo, cualquier duda, sugerencia o comentario más allá de quién ha ganado, nos lo ponéis aquí abajo, efectivamente, y dadle a la campanita para activar las notificaciones. Sí, y si estáis interesados en alguno de estos dos coches o en cualquier otro, ya sabéis que tenéis la mejor oferta tanto de coches nuevos como usados en nuestra web, en Autocasión. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!